y que nos impactan bastante. Así Yo quería, es. Laridis, en principio, hacer un planteamiento sobre un tema que todavía sigue repercutiendo y que apenas empieza a repercutir. El tema de César el Abusador. Quisiera pedirle a Wilkin, nuestro colaborador técnico, que nos coloque la imagen de la reacción, la columna que escribimos en nuestras redes sociales el pasado miércoles, y no sé si puedes enfocarla un poquito más, donde está la parte subrayada, Wilkin, donde yo hago alusión, ese escrito, ese texto, lo titulé entonces, ya no nos importa quién, ahora nos interesa el por qué, naturalmente refiriéndonos a David Ortiz y el atentado que sufrió el pasado mes de junio, y que tantas cuestionantes ha dejado como secuela. Entonces, ahí donde está subrayado, lo extraje íntegramente desde el Instagram, dice, sin tomar ya en cuenta incluso al mítico César, el abusador, abro paréntesis, que si existe y con toda su investidura de capo di tutti capi, parece no interesar a los honoríficos órganos anticriminales. El texto completo lo puede encontrar en mis redes sociales, en mi Instagram, y es un texto que escribí el pasado 19 de junio. ¿A dónde quiero llegar retrotrayendo entonces este contenido? Bueno, sencillamente, así como publiqué esa pregunta que tenía, ese problema, por así decirlo, a través de este texto, quiero manifestar que gracias a los Estados Unidos, esa cuestionante queda respondida. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta de que César el Abusador no es un personaje mítico, como lo planteé entonces, un personaje del que todos sabían, pero nadie sabía. Es como la canción de Héctor Lavoe, aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Alimaña, ¿verdad que sí? Y no te niego, Laridis y amigos televidentes, que escribí el texto con cierta limitación emocional, o sea, con cierto temor. ¿Por qué? Porque al ser un personaje que proyectaba, o sea, sin nosotros tener la certeza de que si existía o no, inspiraba cierto temor, porque tú decías, caramba, tú no sabes quién trabaja con este tipo, tú no sabes quién te está monitoreando, tú no sabes hasta dónde llegan los tentáculos de este personaje. Pero bueno, ya los Estados Unidos, a través de la iniciativa que tomaron los Estados Unidos, han pues establecido que ciertamente se trata del narcotraficante más poderoso posiblemente de los últimos 20 años y de la persona que sustituyó a otros cabecillas de la droga en la República Dominicana, como fueron Florian Félix, como fueron Toño Leña y como fueron Quirino Ernesto Paulino. Ahora bien, hay que tener claro lo siguiente, nosotros somos un país presidencialista, así como somos también un país regionalista. ¿Qué significa esto, Luis Manuel? Cuando nosotros hablamos de regiones, nos referimos que las regiones, algunos puntos del país, algunas zonas, se desarrollan por dos razones. Primero, por las condiciones naturales y geográficas, y segundo, por asuntos de agenda y por la implementación de políticas gubernamentales. Ejemplo, queremos desarrollar la parte este del país. No es muy rico en recursos naturales, quizás como el Cibao Central o el Cibao del Norte, pero tiene playas. Nosotros en el sector turístico hacemos una agenda gubernamental en coordinación con los empresarios y explotamos la zona turística del este y tenemos el emporio que tenemos hoy en día y la referencia del destino turístico que es Punta Cana hoy en día. Dejando eso claro, la cuestionante mía es la siguiente. César el Abusador se ha evidenciado que se manejó de una manera poco ortodoxa durante la vigencia de su reinado dentro del mundo de la droga en la República Dominicana, utilizando modos muy distintos a los utilizados por sus antecesores. ¿Qué sucede? César el Abusador no era solamente César el Abusador. César el Abusador era un pulpo del cual se ha abordado los tentáculos que llegaban a Santo Domingo Este, la parte sur del país y la parte este del país. Pero parece que ha quedado nula la parte norte del país, la zona del Cibao del país y las influencias que tenía César el Abusador con el Cibao o en el Cibao, o el poder quizás que pudo haber tenido en el Cibao o que tiene todavía, porque no sabemos dónde se encuentra César el Abusador. Y si nosotros nos remitimos, Laridis, al caso, aquella etapa de los extraditables en Colombia, en la Colombia de finales de los 80 y principios de los 90, nos damos cuenta de que había una coordinación de trabajo entre los diferentes cárteles que integraban
esta agrupación de hombres extraditables, como bien se denominó por los esfuerzos constituyentes para extraditarlos a los Estados Unidos y que pagasen entonces las penas por los delitos cometidos, había una hegemonía, había un mandato en cada punto de Colombia, pero había una coordinación de trabajo entre esos diferentes grupos. Tenemos además de Pablo Escobar a los hermanos Ochoa, que fueron los primeros que acudieron a la propuesta del gobierno y, bueno, con cárceles personales y con muchísimos privilegios, entonces se les cede ciertos beneficios y fueron apresados, pero bajo unos esquemas complacientes. Bueno, pero fueron apresados. Aquí en República Dominicana, nosotros no tenemos claro, entonces, quién operaba en el Cibao en coordinación con César el Abusador. Pero si seguimos haciendo la analogía con la época de los extraditables, que tú me dirás, Laridis, pero es ilógico hacer comparaciones con situaciones que se dieron hace 30 años atrás. Ajá, pero es la misma situación que se daba con Pablo Escobar. Estaba ante los ojos de todos y nadie sabía nada. Y Pablo Escobar tenía muchísimas herramientas tecnológicas que todavía hoy son muy útiles y podía implementarlas a su antojo. Entonces, por eso yo pregunto, ¿quién era la conexión entonces de César el Abusador en el Cibao? Pero no sé si ustedes recuerdan, Laridis, el caso de Iván Miguel Tineo Paulino, quien en el 2000, a principios de esta década 2010-2011, salió en todas las portadas, en todos los periódicos y fue señalado como el líder de el denominado Cártel del Cibao, que es una denominación de acuerdo a los significados incorrecta, porque en ese caso no sería un cártel, sino sería una organización de tráfico de droga. Pero bueno, el Cártel del Cibao. El Cártel del Cibao, si nosotros buscamos referencias en la red, lo más próximo que encontraríamos es del año 2013, refiriéndose precisamente a Iván Paulino, que accedió a la extraditación para pagar por sus delitos, pero no se sabe de ese caso, no se sabe si fue condenado por los Estados Unidos. Entonces, digamos que eso no importa. ¿Quién sustituye a Iván Paulino en el Cibao? A quien le retuvieron, todos quizás lo recordamos, más de 100 kilogramos de cocaína en Samaná, en la bahía de Samaná. Entonces, yo hago estas cuestionantes para que nosotros, como a veces nos montamos en las olas y servimos de la espuma que producen solamente, olvidamos asimismo los temas y dejamos de lado cosas fundamentales. Si volvemos al caso de los extraditables, ¿qué pasaría entonces con las represalias que pudiera tomar César Emilio Peralta, alias el Abusador, y sus compañeros, sus colegas, en caso de verse forzados en términos legales y en caso de verse en desventaja ante la justicia? O sea, es un tipo muy poderoso. Estamos hablando de la mayor estructura de narcotráfico y de crimen en la República Dominicana durante los últimos años. Me preocupa de verdad, me preocupa. Quiero saber si el Ministerio Público está trabajando en localizar ese brazo que operaba César Emilio el Abusador aquí en el Cibao, y además si estamos prevenidos ante cualquier situación que pudiera provocar como represalia César el Abusador. Por eso te digo, tú me dirás, no, pero eso es ilógico, Luis Manuel, pero hace 30 años era ilógico y pasaba también, y con la misma quizás, con muchas de las herramientas tecnológicas que tienen las autoridades, aún así le hacían los desórdenes. Sencillamente planteo eso para que seamos prevenidos en caso de, porque ya que no sabemos de César el Abusador, así no se supo en un momento de Pablo Escobar, y Pablo Escobar acabando con Colombia, César Emilio puede seguir haciendo y deshaciendo. Entonces, preguntas a responder, queda de la Procuraduría General de la República darnos contestación cuando entiendan.